días. Tranquilos, no estamos en familia. Realmente muy agradecido de que estén acá. Mi nombre es Adolfo Boy, soy del Grupo de Reflexión Rural, que dentro de sus actividades tenemos esta idea, los que estamos en Córdoba, de hacer estas reuniones abiertas con algunas organizaciones, instituciones que participen, coincidan con el objetivo fundamental del Grupo de Reflexión Rural, que es el análisis, la crítica fundamentalmente del modelo agroexportador, el modelo de los agronegocios en el que estamos prácticamente ya hace 40 años. Dentro del grupo tenemos quienes están en el tema apicultura, el caso de Genaro, y él nos propuso esta temática, que nos pareció sumamente interesante porque analizando la comunidad de la colmena y la vida de las colmenas y lo que ha sufrido la apicultura, si ustedes hacen después, incluso en estos días que siguen, un análisis, es el espejo de lo que le ha pasado y le está pasando a la sociedad argentina. Soy jubilado de INTA, 40 años trabajé en el INTA. En 1964 nace mi primer hijo, hasta el 2004 que me jubilo. Viví y conviví permanentemente con las abejas, porque me dediqué a la parte agrícola. Pero el fenómeno del desplazamiento de la chacra, del desplazamiento de los productores pequeños, medianos, ahora han inventado, están tratando de inventar la agricultura familiar. ¿Qué invento es ese? El chacarero, el pequeño productor, existió siempre. Es el alma del ser humano producir alimento y producirlo en familia. Pero bueno, lo que quiero decir que en los años 70, 75, yo estando ahora, comencé en Hilario Escazú, sur de la provincia de Buenos Aires, los dos partidos de Patagones y Villarino. Y ya en el año 75, 76, ya estaba yo en San Pedro, y ahí empezamos a ver cómo los campos se iban vaciando, cómo desaparecía la fruticultura. Mi cultivo, la batata, desaparecía. La batata no tiene flor, las abejas tienen poco que ver, pero bueno, pero de alguna manera la fruticultura, Mónica y César saben quiénes son, ¿no? Tienen esa famosa lugar donde se va a comer, pero tienen 4 o 5 hectáreas, todo para mostrar, porque después tienen todo soja. Entre cortinas tienen soja. Es decir, San Pedro es otro San Pedro y Córdoba. Obviamente me olvidé de decirles que mi acento me denuncia, hace 3 años que estoy acá, ¿no? Y realmente, entonces, lo que les estoy contando, mi experiencia, es la experiencia de la provincia de Buenos Aires, San Pedro. ¿Qué quiero decirles? Que el fenómeno que vi no es la apicultura mi especialidad, yo siempre fui horticultor. El fenómeno que vi, que la abeja, sinónima de agricultura, de fruticultura, frutilla mal polinizada sale deformada, eso lo sabemos, digamos, todos los agrónomos, por lo menos en hortaliza lo sabemos. El fenómeno que vi es que la primer desplazada de las chacras, de las granjas en San Pedro, era la ganadería. Se levantan los alambrados y no rinde, 100 hectáreas no rinde. Sacamos el alambrado, contratista, 200 hectáreas de soja. 200 no rinde, sacamos el alambrado, 300, 400, 500. Cada vez que se levanta un alambrado, se termina con una aguada
se va la familia al pueblo y desaparece la ganadería. Yo les hablaría mucho tiempo, estoy esperando la señal de mi señora, pero la idea ¿cuál es? Que es increíble este modelo que despobló el campo, que contaminó, que de alguna manera urbanizó en una forma tremenda la República Argentina, ha hecho que la apicultura acompañe la ganadería. Hoy, por lo menos, en la experiencia que yo viví, gracias a algunos rodeos que se fueron, y si tienen la posibilidad de hacer Rosario Victoria, van a ver apicultores en canoa recorriendo sus colmenas que están, porque las vacas también están con las patas en el río. Este fenómeno me hace pensar mucho en que tendríamos que mirar más la colmena y mirarnos al espejo de qué estamos hablando hoy en la provincia de Córdoba. Todos estos problemas que tenemos, Monte Maíz, 2009, ya tiene 6 años esto. 2008. Bueno, este informe lo hizo un grupo de gente, creo que estaba Adriana también, ¿no? Una de las primeras que trabajó en esto, allá está Adriana. Prácticamente provincia de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba, está la experiencia de la gente, donde demuestran que el tema, por ejemplo, no es prohibir el glifosato, porque mañana Monsanto va a sacar un herbicida peor que el glifosato. Y durante 20 o 30 años nos va a decir que lo pueden tomar hasta los bebés en mamadera. El problema es un modelo que ha contaminado, que de alguna manera ha transformado la Argentina. Y acá está. Y este modelo, Vitín me hace el espionaje, colecciona estos diarios que no se puede comprar esto. Este modelo dice, malditas las malezas, malditas, hay que matarlas. Entonces, imagínense, amor seco. ¿Cuánto amor seco hemos tenido esta última temporada? Maleza, hay que matarla. Pero me consta que las abejas están y la visitan permanentemente. Entonces, toda esta introducción para decirle, el Grupo de Reflexión Rural les agradece a ustedes, pero también a través mío quiero hacerles llegar el agradecimiento a la doctora Paula Melegati, que nos acompaña, y al doctor Julio César Díaz, porque realmente detrás de su capacidad y de su experiencia en lo que están haciendo, hay una apertura de espíritu. Es decir, tendríamos mucho tiempo para charlar y poder debatir lo que son hoy las universidades. Las universidades, acá con un amigo hablábamos ayer de la ciencia. Hoy lamentablemente, y no es hoy, digamos, no sé, pero hace tiempo ya que la investigación es para el negocio. Esa investigación ética, esa ciencia libre, esa que suponíamos era la ciencia oficial, lamentablemente no existe más. Hoy los científicos estudian lo que es un negocio. Pasa en medicina, pasa en agronomía, pasa en ingeniería, pasa, por supuesto, en biología, en biotecnología. Todo es para el negocio. Y dentro de esta preocupación que quiero también transmitirles, el tema de las abejas, creo que en Agua de Oro hay que dice la casa de las abejas, ¿no?
En el pueblito. Mis nietos han venido, yo no lo conozco, parece que está muy bien, está muy bueno, ¿no es cierto? Es bueno, pero me parece que habría que, sobre todo a los estudiantes, a los niños, tratar de hacerles algo más que ver un museo, algo más, hacerles ver la apicultura, hacerles ver la colmena, hacerles ver la importancia de la naturaleza y su relación con las flores, las abejas, para que de alguna manera, sobre todo los niños, hoy yo creo veníamos hablando de eso, ¿no? El tema de reunión en casa, estamos almorzando y los chicos están con el dedo pulgar activo, ¿no? Pero incluso las imágenes, el niño mira, pero muchas veces no ve. Uno tiene que mostrarle la abeja, tiene que mostrarle lo que hace, tiene que mostrarle cómo sale muchas veces de color amarillo. Hay que mostrarle, hay que dedicarse a que ellos, porque segunda tijera, porque ellos realmente no están en una catarata de imágenes que realmente los aturden. Nuevamente, muchas gracias. Va a haber una lista, sobre todo el documento de Paren de Fumigar, la página nuestra del Grupo de Reflexión Rural, eventualmente todo aquel que tenga interés en recibir más información, nos deja su correo electrónico y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. La agradecida en realidad soy yo. Para mí es un honor que me hayan invitado, Julio, junto con vos, a estar en esta charla. Y cuando preparé esta exposición y escuchando las palabras del señor Boy, Adolfo, pensaba un poco en la historia que nosotros tenemos en la universidad, en el programa de apicultura, donde yo participo desde el año 2001. Me gustaría expresarme en esto que es importante para mí. Nosotros en la universidad acabamos de cambiar autoridades rectorales. Lamentablemente, el grupo que hasta ahora estaba en la universidad, que conducía la universidad, al cual yo adhiero profundamente, hizo ver todas estas problemáticas, no solo en el seno de la universidad, sino en la región. La problemática de esta producción del agronegocio, sus implicancias en la salud de las personas, ni hablar de lo que pasa con la apicultura, que si cuando uno empieza a ahondar en el efecto que tiene todos estos cambios que se producen en la forma de usar el suelo y con qué destino se producen estos cambios, realmente para mí, que soy apicultora hace 15 años y que, bueno, es lo que me encanta hacer además de la docencia, ver las consecuencias que trae este modelo productivo me hace dejar de pensar en las abejas y enfocarme más en otras problemáticas que son, a mi entender, mucho más importantes, como es la salud de la población, como es el cuidado del medio ambiente, y que todo esto, las abejas han sido, si nos ponemos a ver, las primeras en darnos la alerta, como bioindicadores de contaminación ambiental, ¿no? Yo recuerdo en 2005 que nos hicieron una entrevista para un diario de Córdoba y expresar esta inquietud o no me sale la palabra, inquietud al respecto de lo que estaba pasando con las colmenas y coincidir con otros apicultores de otros lugares del país sin conocernos en el mismo diario que estábamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, para esta oportunidad yo les pido que a ustedes me vayan guiando en
en las inquietudes que tengan. No es una clase de apicultura, no fue esa la idea cuando hablé con Adriana y qué perfil darle a la charla. Me parece que es importante poder destacar que en esta zona de Córdoba, donde todavía queda algo de monte nativo, que puede estar invadido por exóticas, como pasa acá, que uno ve mucho siempre verde y mucho olmo, moras y otras plantas, siguen siendo lugares que podríamos considerar privilegiados para que se desarrolle la apicultura, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros en el sur de Córdoba, que estamos rodeados de distintos cultivos, insumos dependientes de la química, lo que imposibilita, o por lo menos no imposibilita porque todavía resistimos, pero que dificultan la situación, ¿no? Bueno, primero quisiera, nosotros en la universidad antes nos denominamos Programa para el Desarrollo Apícola, y un poco estudiando el concepto de desarrollo, nos invitaron a una jornada de decoloniales, un encuentro de decoloniales donde pudimos visualizar que la palabra desarrollo tiene distintas interpretaciones, ¿no? El desarrollo puede ser para beneficio de unos pocos y no para la sociedad y llamarse desarrollo, que es lo que me parece que está en la boca de muchos de los que pretenden ser nuestros gobernantes, ¿no? Desarrollo, pero con una clara tendencia a que sean pocos los que lo vivan y muchos lo padezcamos. Entonces le cambiamos el nombre al programa por el de apicultura, porque refleja más nuestro sentido de qué pretendemos de esta actividad. Y la apicultura la definen como el arte de criar abejas. Y eso está bueno porque la idea es que promovemos que las personas que se dediquen a esta actividad lo hagan en sinergia con las abejas, es decir, que sea una situación de entendimiento de los procesos de la colmena, de lo que la colmena nos está diciendo sobre el entorno, porque esto de que sean indicadoras de contaminación ambiental es una de las partes, pero también nos indican muchas cosas sobre el entorno donde nosotros estamos insertos con nuestras colmenas. Y sabemos que la apicultura está relacionada a la producción de miel, casi todo el mundo la relaciona con la producción de miel, sin embargo, y de otros productos que son los que se utilizan para apiterapia, como la cera, el propóleo, la jalea real, la pitoxina, el polen, ¿no? Todos productos que se obtienen de la colmena. Sin embargo, es importantísimo aclarar que el principal beneficio de la apicultura es la polinización que ejercen estos insectos. En un estudio que se hizo en Europa, se determinó que por cada peso que el apicultor obtenía por la producción de miel, dejaba 9 pesos, o el equivalente, 9 partes en el beneficio que producían las abejas por su labor polinizadora. Las abejas son polinizadoras junto con otros insectos, con pájaros, con mamíferos como el murciélago. Es importante recalcar esto porque cuando nosotros hablamos de la polinización, estamos hablando de la producción de alimento también. Y también estamos hablando de medios para restaurar ecosistemas, ¿sí? Cuando vemos que los desmontes, las catástrofes climáticas producen devastaciones en los ecosistemas, es importante la presencia de polinizadores, no solo de las abejas. Ustedes sabrán que la polinización es esa visita que hacen las abejas o los animales polinizadores que llevan el polen, que es la gameta masculina de la flor, de flor en flor, para que se produzca la semilla y los frutos, ¿sí? Esa es la labor. Si yo no tengo una buena polinización, pasa lo que decía recién Adolfo, las frutillas salen más chicas, deformes. Bueno, con todo lo que comemos, excepto como ya vamos a ver algunas cosas,
es necesaria la polinización. Y las abejas melíferas, que son las que nosotros utilizamos, son los principales polinizadores precisamente porque están más distribuidos y están cuidados por el hombre. ¿Sí? Si nosotros dejamos colmenas a su libre albedrío, lo más probable es que en 2 o 3 años mueran, porque ya han llegado a una dependencia nuestra a raíz de este cambio ambiental, por lo menos en esta zona, ¿sí?, que requieren de la intervención y el cuidado de las personas. Por eso, los principales polinizadores están considerados las abejas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son las únicas que polinizan, y es importante saber que tenemos que cuidar a todos los polinizadores, no solamente la abeja melífera. Por eso es muy clave que en esta restauración o este cuidado de los ambientes naturales, de los ecosistemas, tengamos en cuenta a estos otros polinizadores. Y es lo que el sistema productivo actual me gusta llamarlo del agronegocio porque no es un sistema para producir alimentos, es un sistema de negocios nada más, va en contra de esto, porque el uso intensivo de agroquímicos, ya sean herbicidas que matan las flores que las abejas visitan para nutrirse, insecticidas que o la matan en el campo o hacen que ese producto que quedó en la planta la abeja lo transfiera a la colmena y afecta a las crías, o produce una alteración del sistema nervioso de las colmenas, de las abejas, que impide que la abeja vuelva a su colmena y se pierda en el campo. Tienen muchas formas de actuar estos agroquímicos sobre la población de abejas, lo que ha llevado a que a nivel mundial se produzca lo que se denomina el síndrome de despoblamiento de colmenas, o en inglés Colony Collapse Disorder, que está todo el mundo hace aproximadamente 10 años investigando a qué se debe. Hablábamos de las ondas de la radio, de los teléfonos, se habló del cambio climático, están los agroquímicos involucrados, virus, bacterias, ácaros, que son enfermedades propias de las colmenas. Ahora bien, muchos se inclinan por decir que es una patología propia de la colmena. Ahora, ¿la colmena por qué se enferma? Todo tiene que ver con todo. Se enferma porque no está bien nutrida, se enferma porque está estresada, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con estos modelos productivos que se han diseminado a nivel mundial, salvo en algunos países donde cuidan su territorio, cuidan su población, pero trasladan todas esas formas de vivir a los países subdesarrollados. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, pensar en el cuidado ambiental es también pensar en apicultura. O sea, tenemos que primero pensar en el cuidado ambiental para poder hablar de apicultura. La polinización aporta el 9,5% del valor total de la producción de alimentos que surgen del origen agropecuario. No es insignificante, ¿se entiende esto? ¿Me explico? Ese 9,5%, si no tuvieran estos insectos polinizadores, entre ellos la abeja, tiene también un valor económico, porque mucha gente nos plantea que lo nuestro por ahí es muy romántico. Y sí, puede ser que sea romántico, pero también tiene su implicancia económica dentro de los países. En Argentina, si seguimos, hay 33.000 productores apícolas registrados, con lo cual no es solamente una cuestión romántica, sino que también tiene una cuestión social implicada, tiene una cuestión económica implicada y ambiental, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las consecuencias, como hablaba Adolfo, de la deficiente polinización. Por ejemplo, pepinos o zapallos, ancos, deformados o sin semillas. De ahí la necesidad de polinizar los cultivos, lo de pepita, lo de carozo, incluso especies forrajeras que van a comer los animales, que después vamos a comer la carne de esos animales, como la alfalfa, el melilotus, el girasol, que
es una oleaginosa. Los únicos que no requieren de polinización son el maíz, porque lo poliniza el viento, la polinización del maíz anemófila. La soja, que es autógama, es decir, que se autofecunda, solamente un 5% de la soja, dependiendo de la variedad, puede requerir de la polinización por insectos. De hecho, nosotros hicimos un ensayo de 3 años y veíamos que las abejas iban a la soja. Pero no, el resultado fue que las colmenas que estaban en la soja se terminaron por dejar de dar cría en el tiempo que estuvieron en el ensayo, porque claro, un solo cultivo donde alimentarse es como si nosotros comiéramos papa todos los días por 3 semanas. Algo nos va a pasar. Bueno, las abejas lo primero que hicieron fue quedarse sin cría. Y por otro lado, no hubo ninguna diferencia en el cultivo de soja, que era lo que nos habían mandado a averiguar. Pero bueno, entonces vemos que las hortalizas, las legumbres, las frutas oleaginosas, todas dependen de la polinización. Y el maíz, el arroz, la papa, no dependen de polinización, ¿sí? Hecha por insectos. Sí. Vos tócalo porque está todo así como... Entonces, como vemos, hay una amplia variedad de alimentos que nosotros consumimos, inclusive los de origen animal, que dependen de la polinización, ¿sí? En España pasó que en un estado, en una provincia de España, encontraban que tienen una gallineta que es la representante de esa localidad, de ese departamento, o provincia, perdón, y un oso. Resulta que encontraban que los osos bajaban de peso, había menor tasa reproductiva, la gallineta no la encontraban, no había menos número de gallinetas, y empezaron a ver cuál era la razón de eso. Y encontraron que las almendras y los frutos secos que esos animales consumían habían decaído su producción, que están en estado silvestre. ¿Por qué? Por la falta de polinizadores. Entonces el gobierno, después de llegar a esa conclusión, hecha por investigadores de la universidad, trajeron colmenas al lugar para restablecer esa cadena alimenticia, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces fíjense cómo la falta de polinizadores repercutió en esos animales, ¿no? Sí. Bueno, como les dije recién, además es un servicio, la polinización, un servicio para el cual muchos apicultores tienen un ingreso extra, que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el Valle del Río Negro, en el norte donde hay cítricos, en Santiago del Estero, porque la polinización asegura esta mayor producción, no solamente de cantidad de fruto, sino la calidad, el tamaño. Como decía una vez una persona, dice, yo quiero comer tomates que tengan sabor, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ver con la polinización. Bueno, Argentina, recién hablamos con alguien que es el tercer productor mundial de miel, después de China y Estados Unidos. Y somos primeros exportadores. El 95% de lo que producimos se va a granel como un commodity. Es decir, se van esos tambores de 335 kilos sin ningún valor agregado. El productor lo saca de la colmena, se lo vende a un acopiador, el acopiador puede o no ser exportador, y si no pasa un exportador, directamente afuera. Producimos el 70% de la miel que se produce en América del Sur, el 25% de todo el continente americano y el 6% del mundo, ¿no? El promedio histórico nacional es de 30 kilos por colmena. La realidad es que por lo menos en la zona de Río Cuarto, si tenemos un año de 25 kilos, estamos felices, ¿sí? Años como este, que fueron de abundantes precipitaciones, hay apicultores que han llegado a los 40, 42 kilos, pero venimos de 5 o 6 años de no superar los 20 kilos. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y la cuestión climática de las lluvias, principalmente, uno lo ve en el campo, porque si bien los campos siguen teniendo los mismos cultivos con las aplicaciones y todo, vemos que las malezas, que son buenesas para la apicultura, no son malezas,
Cuando hay abundantes lluvias tienen más posibilidades, ¿sí? Entonces ahí es cuando la apicultura se ve beneficiada, porque si no, el panorama productivo agrícola es el mismo, aunque sea un año seco o un año húmedo. ¿Se entiende? Bueno, como les decía, hay 33.000 productores apícolas registrados, con aproximadamente 4 millones de colmenas, de las cuales se han perdido en los últimos 5 años 1 millón, por este cambio del entorno, porque todavía SENASA no asume, no dice oficialmente si nosotros padecemos el síndrome de despoblamiento de las colmenas. Sin embargo, los productores lo saben. Los productores saben que ven que sus colmenas se achican, se quedan sin pecoreadoras, que son las abejas que van al campo a buscar néctar, polen, agua, propóleos. Esas abejas no vuelven, y no vuelven por este efecto que yo les decía de la contaminación ambiental sobre su sistema nervioso, que es fundamental para que ellas se orienten para volver a su casa. Cada colmena tiene su propio olor característico y esas abejas, que se lo da unas glándulas que tienen las abejas, esas abejas siempre vuelven a su lugar, más allá del olor, por una cuestión de orientación que es muy interesante de conocer, pero no viene al caso, para un curso de apicultura lo veremos. Pero bueno, esa desorientación hace que la colmena cada vez se quede con menos abejas, y termine por desaparecer. Entonces, lo que se está registrando es que a nivel mundial la producción de miel ha disminuido significativamente y también se registran aumentos considerables en los porcentajes de mortalidad de las colmenas. Se considera en un manejo productivo racional que se te puedan morir entre 10-15% de colmenas en el año. Normalmente esa mortalidad se da a salida de invierno, principio de primavera, y tiene mucho que ver no solo con las patologías propias de la colmena, sino también con las reservas alimenticias que el apicultor le deje para que la colmena pase la invernada, ¿no? Entonces muchas de esas muertes se registran principalmente a la salida del invierno y en primavera. Ahora bien, eso es lo que pasa normalmente o se considera normal, como pasa en ganadería, que se considera que haya tanto porcentaje de destete o de nacimientos vivos, es un índice, digamos. El problema es que en los últimos años esos niveles de 10% se han ido hasta el 30, 40, hasta 50% de mortalidad en sistemas productivos donde los apicultores vienen haciendo los mismos manejos, digamos, manejos que en otros años les dieron resultados bien, pero que las condiciones ahora cambiaron y tienen pérdidas. Entonces se preguntan qué pasa, ¿no? Dentro de las causas de esas pérdidas encontramos a los patógenos propios de las colmenas. Y acá hay algo que a mí me gusta resaltar, porque cuando hablamos del agronegocio es una crítica o una invitación al debate sobre cómo funciona el agronegocio, pero en la apicultura hay una importante franja que es una apicultura industrializada. Y no tenemos que desconocerla, porque esa apicultura industrializada también es insumo dependiente de azúcar para suplantar la miel que las abejas deberían comer para su propia subsistencia, e insumo dependiente de productos químicos, medicamentos, para el control de estas patologías. Entonces, cuando nosotros todos los años dictamos un curso de extracurricular de apicultura para todos aquellos que quieran iniciarse, que es abierto a todo el público desde la universidad, tratamos de sentar lo más firmemente las bases de que la gente que se quiere iniciar en apicultura lo haga pensando que la miel que va a producir la va a consumir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los productos que nosotros utilicemos dentro de la colmena, como los que estén afuera de la colmena, van a quedar residuos en la miel y en la cera. Eso ya está, ya lo estudian. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral en eso. Tengo colmenas en Merlo, que es una zona donde no se fumiga, y tengo colmenas en Gijena rodeadas en algunos años de soja, otros años he tenido maní. Cuando tengo los resultados se los voy a poder
transmitir, pero lo importante es que ya sabemos, porque ya hay técnicas de detección de todos estos residuos en la miel y cera. Son partes por billón, como quieran, ¿sí? Mínimas, consideradas mínimas, pero es algo que nosotros vamos a incorporar a todo lo que ya comemos, que viene con residuos. Entonces, como ustedes sabrán o habrán escuchado muchas veces, todo eso se acumula en el cuerpo, se acumula en las grasas, se transfiere en la cadena alimenticia, es decir, que yo el cerdo que me comí, que comió el alimento balanceado elaborado con esos cereales, que esos cereales fueron sujetos a distintas aplicaciones agroquímicas, todo eso va, de hecho, en la leche materna se encuentran plaguicidas. Entonces, la concientización de que ser apicultores tiene que llevar a algo más profundo que decir saco miel de las colmenas, implica diversificar la producción de las colmenas, es decir, pensar en el propóleo, en una zona como esta, pensar en el polen, que me imagino que es sumamente viable, no en Río Cuarto, pensar en apitoxina. Hay productores, por ejemplo, la otra vez estuvimos en Córdoba con un productor de Corrientes que nos contaba que tenía 50 colmenos y él hace apitoxina. Y si puede, saca miel, pero se dedica a la apitoxina, ¿no? Entonces, esa visión que sea un poco más amplia de lo que es la producción apícola es interesante tenerla en cuenta. Y en ese concepto, pensar en que las colmenas tienen que ser tratadas, por lo menos para el tratamiento de las patologías propias de las abejas, en forma orgánica. No debería haber otra posibilidad, no tendríamos que pensar en otra posibilidad, sobre todo si es alguien que se inicia y que no trae a cuesta prejuicios o, digamos, enseñanzas de antes, ¿no? Porque por ahí decirle a un apicultor que tiene 600 colmenas, que hace 30 años que las maneja de una manera, probemos con orgánico, y lo más probable es que se niegue. ¿Sí? Sin embargo, supónganse nosotros, las colmenas que están en este proyecto que les cuento, con los 2 apicultores de Merlo y de Gijena, nuestras colmenas las tratamos con orgánicos y medimos comparando con sus colmenas que las tratan con productos sintéticos, es decir, con productos químicos. ¿Sí? Lo orgánico también es químico, pero es parte de la constitución natural de la miel, ¿sí? Y no deja residuos. Por ejemplo, el ácido oxálico o el timol. Entonces, después de 3 años de trabajar con ellos de esta manera y ver los resultados en cuanto a cómo controlan la cariosis provocada por varroa, o, bueno, por suerte no hemos tenido otras enfermedades, pero varroa, que es el ácaro que ven en la primera foto, es la principal patología que tienen las abejas, que es como una garrapata de los perros. Se alimenta de la hemolinfa de la abeja, tiene un ciclo de reproducción dentro de la celda donde está la pupa y genera muerte de las colmenas. Si uno no tiene una de dos, o tiene colmenas que son genéticamente resistentes porque vienen ya con una selección natural, ¿sí? Y que han estado libre de aplicaciones. A nosotros nos ha pasado de encontrar apiarios que están abandonados y después de 3 o 4 años de 50 colmenas encontrar 2 o 3 que todavía están y bien y fuertes. Con cautela creemos que esas colmenas han resistido sin intervención humana porque genéticamente son mejores, ¿sí? Pero bueno, ya es para entrar en otro tema un poquito más, para analizar, pero bueno, con cautela esas colmenas uno las puede estar utilizando para aprovechar esa genética dentro de los apiarios, ¿sí? Bueno, y como les decía, nosotros controlamos, hacemos monitoreo sobre estas patologías y estos apicultores que manejan distintos sus planes sanitarios, al ver los resultados comparativos con nosotros, ya por ahí dice, y el año que viene capaz que en vez de poner un sintético, pruebo de un orgánico. O sea, tienen ya una visión distinta porque la están viviendo. Lo que pasa es que lamentablemente en el mercado los orgánicos son excesivamente más caros que los sintéticos, pero si uno pone el beneficio en la balanza, porque eso también tiene mucho que ver.
con lo que les decía al principio, nosotros tenemos que pensar que la producción de miel que vamos a tener es para nuestro consumo, nuestros hijos, nuestros abuelos, ¿sí? Y si yo tengo que usar un orgánico que a lo mejor me cuesta 50 pesos por colmena versus un sintético que a lo mejor me cuesta 5, está en la decisión de cada uno cuánto invierte. 50 pesos, si yo fracciono la miel, es 1 kilo de miel. Vendo 1 kilo de miel de esa colmena y ya recuperé. Y es una inversión, no es un costo, para mí. Si se hace un análisis económico, lo tienen como costo a la sanidad, pero para mí es una inversión porque estoy comiendo algo sano. Otras causas de esta pérdida de colmenas, obviamente, el avance de la frontera agrícola con monocultivos, este modelo hegemónico que es insumo dependiente también de energías fósiles. Ustedes sabrán que los fertilizantes y los agroquímicos todos salen de energías fósiles también, y que ha llevado, como bien dijo Adolfo, a un éxodo rural. Ya no hay gente que vive en los campos, son los menos, la taperización que se llama, que ha llevado a la concentración de las tierras en pocas manos, que eso es lo más grave, y más grave es que esas pocas manos están siendo extranjeras, con lo cual estamos perdiendo soberanía sobre nuestro territorio, ¿sí? Y obviamente la causa más palpable es la degradación de los suelos, que el suelo es un patrimonio de la sociedad, no es del dueño del campo, ¿sí? Porque es para nosotros y para los que vienen. Tenemos que pensar en eso. Entonces es llamativo ver como mucha gente que heredó campos allá en la zona, pero seguro que se da en muchos lugares, que a lo mejor tiene 200 hectáreas y ni sabe dónde está el campo, o sea, sabe dónde está el campo, pero ni sabe nada de campo, alquilan y no les importa si hacen 2 o 3 años de maní o 5 años de soja seguida, no hay rotaciones de cultivo. Y estamos hablando de un recurso que prácticamente es no renovable, ¿no? O sea, se renueva en cientos de años, 1 centímetro de capa fértil del suelo. Bueno, este es un gráfico que demuestra cómo ha evolucionado los distintos cultivos en la provincia de Córdoba. Fíjense, la línea de arriba es la soja. Fíjense los otros cultivos. El girasol, que antes era una fuente importante para las abejas, ya casi ni se lo ve. El maní no cuenta, el maíz tampoco, y bueno, como les decía hace un ratito, la soja poco. Uno por ahí piensa, bueno, si hacen maíz o soja, ¿en qué me beneficia? Y a veces en la cantidad de aplicaciones que se le hace al cultivo. Es el único beneficio que por ahí desde la apicultura vemos, ¿no? Pero en general todos reciben una buena dosis de agroquímicos. Bueno, este uso indiscriminado de plaguicidas que incluso se hacen como si fueran protocolos, y decime, Adolfo, si estoy equivocado, cuál es tu opinión, porque ni siquiera se mide en los campos si es necesario hacer una aplicación de un insecticida, porque en teoría deberían medirse 1 metro cuadrado de planta, ver cuántas oruguitas hay, sacar una ecuación y decir, bueno, ¿estamos en riesgo o no estamos en riesgo? Que es lo mismo que hay que hacer en apicultura. En apicultura yo no aplico lo que sea por si tiene. Primero tengo que ver si tiene, cuánto tiene, el momento del año en que estoy, y en función de eso decidir si aplico o no algo, para que no se mueran las colmenas. Bueno, con los cultivos debería ser así de consciente la cuestión, sin embargo no. Sin embargo, me parece a mí que se planifica, o sea, lo he charlado con muchos agrónomos, se planifican las medidas de manejo sin considerar muchas veces cómo viene el año en cuanto a condiciones climáticas y todo, que es lo que determina la evolución o no de las plagas. Esto lleva a una degradación ambiental. Si ustedes ven esta pérdida de biodiversidad, estos campos, la foto de la izquierda es el mismo campo en el año 2003. Yo en ese año estaba asesorando un grupo de cambio rural apícola y recorríamos bastantes lugares con los apicultores visitando sus colmenas, y esa es una pradera de consociadas, había alfalfa, melilotus, y había nabo, navillo, mostacilla, cardo, cosa que ahora casi que lo tenés que buscar con lupa,
todas esas buenezas y esas forrajeras de interés melífero, porque eso es lo que tiene la ganadería que hablaba Adolfo. La ganadería se desplazó a zonas marginales y la apicultura siempre estuvo ligada a la ganadería. ¿Por qué? Porque participábamos de esa fuente de flora apícola y de aprovecho de la ganadería, ¿no? Entonces ahora ese campo pasó a ser un campo netamente agrícola que todavía conserva el alambrado, pero que también se lo fumiga en el alambrado, ¿no? Sí. Bueno, todo esto ¿para qué? Porque nos dijeron que teníamos que alimentar el mundo, que por eso en el año 96 entraban los transgénicos a nuestro país de la mano de este paquete tecnológico. Y sin embargo Argentina produce alimento para 300 millones de personas, somos 40 millones, 45, y sin embargo, fíjense, hay una población bien alimentada que es no es toda la población, es decir que estamos produciendo algo que también se exporta, hipotecando nuestro patrimonio natural, enfermando a la ciudadanía, a las poblaciones, basándonos en monocultivos, desplazando otras producciones como la ganadería, la fruticultura, la horticultura, la apicultura, los tambos. O sea, los tambos también son parte, o sea, es más rentable hacer soja que tener un tambo y es menos trabajo. Entonces, la ecuación para muchos es más fácil. ¿Sí? Por eso ese que tenemos que alimentar el mundo se cae de Maduro, que nos hicieron un cuento, y además el cuento fue que con esta forma de producir, con este paquete tecnológico, en poco tiempo íbamos a dejar de necesitar insumos químicos, lo cual fue totalmente al revés, porque antes se ponían 3 o 4 litros de un herbicida por hectárea y ahora la resistencia de las malezas o buenesas ha hecho que tengan que usar 10, 12. En algunos lugares, comentaba el doctor Merardo Ávila, que hasta registraron 17 litros por hectárea de un herbicida, que es el glifosato, cuando el marbete dice 3 o 4. ¿Sí? Y eso es por la resistencia que han adquirido. Pero como bien dijo él, sí, no, ir en contra de un producto no es la idea, ni de una empresa, porque esa empresa es como, que ni la quiero nombrar, pero esa empresa es como lo que simboliza al agronegocio. Pero sin embargo, hay muchísimas otras que están en las mismas condiciones. Entonces el debate o la discusión tiene que ser con respecto al modelo productivo. Y en Córdoba ya hay 26 localidades que han declarado su zona de resguardo con respecto a la aplicación de agroquímicos. Zona de resguardo que van desde... ¿Se entiende lo que es zona de resguardo para todo? Que van desde los 500 a los 1000 hasta los 1500 metros según cada ordenanza de las localidades. Esas zonas son potenciales lugares donde se debe desarrollar una agricultura y una forma de producir diferente. Y en eso ya, por lo menos en nuestra universidad, se está planteando que no hay en la currícula de la carrera de Ingeniería Agronómica materias que preparan al agrónomo para salir con conocimientos al mercado laboral que no sea el que establece el agronegocio, lo cual es tristísimo. Es realmente triste. Hay grupos de investigación que están en agroecología que son los menos, porque siempre pasa eso. La ciencia no es neutra. Los programas de ciencia y tecnología, y ya nos vamos a apicultura, pero todo tiene que ver con todo, ¿eh? Los programas de ciencia y tecnología bajan la línea de para dónde se tiene que investigar. Y los grupos de investigación son pocos los que tienen independencia, criterio y dignidad para investigar cuestiones que afectan a la población, ¿sí? Ya sean de salud, económicas, sociales.
pero están, esos grupos están. Y hago un paréntesis porque me gustaría comunicarles, contarles que del 16 al 19 de junio se hace la Semana de la Ciencia Digna, impulsada por la Universidad de Rosario, por la Facultad de Ciencias Médicas, donde se va a desarrollar el tercer Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Un espacio que yo tuve la oportunidad de ir al segundo, que es realmente para aprovechar, porque ahí uno se da cuenta de que no estamos solos y que somos muchísimos. Lo que pensamos que hay que seguir apostando a una forma distinta, ya aunque no lo veamos nosotros, pero pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Entonces, para el que tenga oportunidad de ir, es un congreso que ha sido multitudinario, con una diversidad de exponentes de muy reconocida trayectoria. 16 al 19 de junio en Rosario. Pueden buscar la información en la página de la Universidad de Rosario, que está todo ahí para profundizar en la información. Y paralelamente nosotros en la universidad, gracias a un grupo de alumnos, miren cómo desde las bases salen las cosas, ¿no? Que presentaron un proyecto a la Facultad de Ciencias Exactas, porque políticamente es la única facultad que acompañó al rectorado que abandonó el rector, la conducción ahora, y que fue el que le dijo no a los recursos de la megaminería, el que le dijo no a Monsanto a la instalación en Córdoba, el que le dijo sí a la agroecología dentro de la universidad, y muchas sí al Observatorio de Derechos Humanos, y son cosas que es importante difundirlas, porque hacen a la política de una universidad. Lamentablemente, bueno, por ahora esto quedó, no sé si truncado, pero quedó en un stand-by ahí hasta ver qué pasa con las nuevas autoridades, ¿no? Pero bueno, este grupo de estudiantes presentaron una iniciativa para hacer una jornada de la ciencia digna en Río Cuarto también, donde van a estar presentes la doctora Delia Ayaza, que es del grupo de investigación en genotoxicidad. Ella tiene ensayos hechos en poblaciones enteras sobre cómo los agroquímicos afectan algunos parámetros de genotoxicidad en el ADN de las personas. Va a estar exponiendo sus experiencias. Y va a estar el doctor Damián Bersenazzi, que es de la Universidad también de Rosario, excelente profesional, comprometido. Él es el que hace, los que organizan los campamentos sanitarios. De hecho, en Monte Maíz, el campamento sanitario de 2007, 2008, ¿no? Creo que tiene que ver con Damián Bersenazzi y su grupo de alumnos de medicina. Y se eligió ese día porque es el aniversario de la muerte del doctor Carrasco, Andrés Carrasco, que fue el investigador del CONICET que determinó la toxicidad del glifosato en embriones de anfibios. Y cómo eso se traslada directamente a lo que pasa con las personas. No tenemos que ser tan necios. Sin embargo, cuando nos sentamos en los lugares de debates con otras posturas, pretenden que esos ensayos sean hechos en gente, no sé. Deben pretender un ensayo que pongamos a 10 mujeres en una pieza, la fumiguemos embarazadas, no sé, y a ver si abortan o... Perdón por la brutalidad. Pero entonces Andrés fue muy cuestionado. Andrés Carrasco publicó en la mejor revista científica de toxicología, lo cual le da el crédito a su labor científica, y sin embargo el poder económico, el lobby del agronegocio sigue socavando todas estas evidencias claras que hay alrededor de todo el mundo, no solamente en Argentina. Así que en su memoria hacemos la jornada de la ciencia digna. Bueno, también estas cuestiones del cambio climático tienen que ver con la pérdida, volvemos a la apicultura, con la pérdida de colmenas, las sequías prolongadas, las intensas lluvias, temperaturas elevadas en verano, las nevadas en Río Cuarto dejaron el tendal, las de 2009, por ejemplo,
2007 o 2009, creo que 2009. La deforestación, la pérdida de ecosistemas naturales que permitan que haya también abejas en estado silvestre, polinizadores en estado silvestre. Fíjense estos datos, desde el 1956 se deforestaron en Argentina 2.000 hectáreas por día, hasta que yo hice esta diapositiva que es del año pasado. Se habían perdido 44 millones de hectáreas en 51 años, lo que equivale a 2,3 veces la superficie de la provincia de Córdoba. Eso pasó a nivel nacional. Pasa en Salta, pasa en Jujuy, en Santiago del Estero. Ahora veamos lo que pasó en Córdoba. Que ustedes saben, este mapa lo deben haber visto, me imagino que todos ustedes van a este tipo de oportunidad de transmitir estos conocimientos, esta información, y vemos el mapa hecho por Cabildo y SAC, donde mostraba las 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había en 1904 y lo que queda de bosque nativo para el año que ellos volvieron a hacer volvieron no, porque fueron otros los que hicieron el primer mapa, pero hicieron el análisis en el momento de la ley de bosques, cuando trabajaba la COTBN, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo en la legislatura de Córdoba, que fue un trabajo social involucrando 7 talleres en la provincia de Córdoba, con más de, no recuerdo ahora el número de participantes, en Río Cuarto fuimos 700 personas, meses trabajando, profesionales, la población en general, de la salud, de todos los ámbitos, para que después, última hora, sacaran una ley de bosques, o ley de desmonte, como les decían algunos, a medida del agronegocio también. Lamentable, lamentable, lamentable. Eso provocó que la mayoría de los apicultores de Río Cuarto, del departamento, se fuera a otras zonas con sus colmenas. Y son esos los apicultores que yo les comentaba hace un rato, que tienen entre 20 y 30 años de actividad en la apicultura, que es su principal fuente de ingresos, y que difícilmente a una edad que ronda entre los 45 y 60 años puedan decir, bueno, ya no me es rentable esta actividad, vendo todo, que hay que encontrar comprador, y me dedico a otra cosa. Entonces, son los que todavía le ponen el cuerpo a la situación. Bueno, por eso esto lo extraje de un estudio que hicieron de la Universidad de Comahue, es un comentario, investigadores también del CONICET, se llama Garibaldi, el autor, Garibaldi y Aysen son uno de los pocos locos lindos que hay en algunas de las universidades argentinas, biólogos que se dedican a estudiar estas cosas basados generalmente en estudios de campo o en estudios de estadísticas de otras entidades, por ejemplo de la FAO. Entonces ellos recopilan información de distintas fuentes oficiales y, digamos, sacan conclusiones sobre temáticas diversas relacionadas al ambiente. Ellos dicen que es necesario conservar y reconstruir áreas naturales o seminaturales entre cultivos, promover paisajes heterogéneos con diversidad de cultivos, disminuir la utilización de insecticidas que pueden matar a estas especies polinizadoras, y que el sistema productivo agropecuario debe incluir hábitats para conservar la diversidad de polinizadores. Cuando hablamos con biólogos al respecto que están en estas cuestiones ambientales, ellos especificaban que para mantener esos hábitats para toda la vida, no solamente de los polinizadores, es necesario tener áreas de resguardo de 100 hectáreas. Entonces, no es poco, pero es fundamental porque hasta ahora, hasta las márgenes de los ríos se llegan las máquinas para cosechar. Entonces, ni siquiera esos corredores geográficos que están demarcados por las cuencas hídricas se conservan. ¿Sí? Está todo copado. Y es lo que muestra el mapa que hicieron sobre deforestación, desmonte, sí. Por eso nosotros, con mucha otra gente con la que compartimos estas ideologías, por decirlo de alguna manera,
Pensamos que la agroecología, y de hecho no es que nosotros pensamos, ya hay evidencia de muchos años de que la agroecología es viable, es factible, es económicamente rentable, le da de comer a mucha gente bien, sanamente, le da trabajo a mucha gente, ¿eh? Y tenemos en Argentina, que creo que puse la diapositiva, pero si no busco los datos, un montón de experiencias agroecológicas u orgánicas certificadas. Orgánicas certificadas. Muchas cosas se hacen orgánicos, pero no están certificadas y son válidas igual. Son válidas igual porque la certificación también es un curro. De 3 o 4 o 5 empresas certificadoras a nivel mundial. ¿Y por qué es válido también? Es válido en la medida de que el productor tenga trato directo con el consumidor. Yo mi miel la cuido. La gente que me conoce sabe cómo cuido mi miel y lo que pienso de todo esto. Y me busca para comprar mi miel porque sabe el producto que le estoy ofreciendo, ¿sí? Lo mismo debería ocurrir, bueno, de hecho ocurre con el consumo consciente y con muchas agrupaciones que se juntan para hacer pedidos comunitarios de orgánico a distintas empresas como Naturaleza Viva, Campo Claro, etcétera, etcétera, que producen orgánico y que hace más de 20 años que están trabajando así, de manera tal que no es algo nuevo, es más, es lo que se debería llamar tradicional, porque viene de antes de todo este avance de la agricultura industrial, ¿sí? Entonces, me gusta la definición que es de agroecología, como es la utilización de experiencias productivas de agricultura ecológica para elaborar propuestas de acción social, porque hasta eso incluye la agroecología. Acción social colectiva que desvelen la lógica depredadora del modelo productivo agroindustrial hegemónico para sustituirlo por otro que apunte hacia una agricultura socialmente más justa, económicamente viable y ecológicamente apropiada. Creo que esa definición engloba en cierta medida todo lo que hasta ahora quise transmitirles, ¿no? Ahí están los datos que les quería dar. La agricultura y ganadería orgánica certificada tiene casi 800.000 hectáreas en Argentina, en Córdoba hay 16 millones de hectáreas. Hay 1.699 establecimientos orgánicos certificados en todo el país según los datos de SENASA de 2011, 28 establecimientos en Córdoba, 73% produce cereales y oleaginosas, 17 cultivos industriales como soja, 8% frutas, hortalizas y legumbres, 2%. Con estos datos, ¿qué uno quiere expresar? Que es posible que no nos comamos el buzón de que la única forma de producir es la que nos están tratando de meter a toda costa por todos los medios. Desde la academia de las universidades hasta los medios de difusión masiva, por todos lados. Sí, en Río Cuarto tenemos la experiencia en la zona de unas chicas que heredaron, digamos, se recibieron de agrónomas, una se recibió de agrónoma, vive con su pareja, se fueron a vivir al campo porque los padres ya no querían más, 400 hectáreas lo transformaron de una agricultura, de alquilarlo al campo, se fueron a vivir, lo transformaron y ahora tienen el 60% de agricultura con base agroecológica y el 40% hacen ganadería, hacen ciclo completo de ganadería. Y hay un documental muy lindo que si tenemos otra oportunidad estaría bueno pasarlo porque explica todas estas pequeños emprendimientos agroecológicos que hay en la región a través de la cátedra de iniciación a la agricultura que coordina el profesor, el ingeniero Claudio Sarmiento, alias El Pita, que lo conoce. Sí. Bueno, entonces él hizo un documental muy lindo sobre todos los emprendimientos agroecológicos que van desde las 4.000 hectáreas como la estancia de las Dos Hermanas en el sur creo que en el sur de Córdoba o norte de Buenos Aires, hasta estos emprendimientos, por ejemplo en Alpacorral, de un productor de 20 hectáreas que hace apicultura, ganadería, aromática en 20 hectáreas, ingeniero agrónomo también él. Y bueno, todo esto ya más o menos
viene a dar a algo sobre este concepto que tanto por ahí lo escuchamos y quizás no lo tenemos tan en claro o tan internalizado para defender, ¿no? El concepto de soberanía alimentaria, que implica el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y productivo. Quizás ustedes acá, estaba recién hablando con Genaro hace un rato, tienen la posibilidad de recuperar saberes ancestrales en tomar el té de canela, o me decías vos, o el suico, o el té de canela para la diabetes. O sea, todas esas cosas que se han perdido porque han sido arrasadas por digamos, en la medicina, la parte de farmacología también. Es otra realidad paralela a esta, ¿no? Entonces, la forma de cultivar los saberes ancestrales en cómo cultivar cosas que se han perdido. Teníamos una variedad amplísima de papas, ¿no? O de maíces. Andamos a buscar ahora una semilla de maíz que no sea transgénica. Ni siquiera, fíjense cómo son las cosas, que la otra vez no voy porque me interesa saber qué dicen los otros, una charla de la asociación de CASAFE y de la APRESID, ¿sí? La Asociación de Semilleros Argentinos. Fitosanitario y del semillero argentino, que venía a hablar de las bondades de la biotecnología, los transgénicos, etcétera, etcétera. Una mujer que se llama Fabiana Malacarne, egresada de la Universidad de Río Cuarto. Así se llama. Y que nos especificaba que es importante que, por ejemplo, el maíz que es BT, es decir, que tiene el Bacillus thuringiensis como insecticida, cuando se siembran X cantidades de hectáreas, hay que hacer un espacio con maíces no transgénicos para permitir que los insectos ahí se reproduzcan y no se genere resistencia. Porque el gen resistente si no recuerdo, es heterocigota, entonces así, si hay un lugar donde los maíces no son transgénicos, se reproducen y sigue manteniéndose la resistencia en el insecto. Después Adolfo nos aclara, en todo caso, si alguien tiene duda. Pero el problema que ella decía que si bien las semilleras aconsejan que se dejen esos espacios con maíces comunes, en el mercado no hay maíz que no sea transgénico. Entonces los productores aunque tuvieran conocimiento de esa situación, que no la tienen, no tienen dónde acceder a ese maíz para hacer un manejo dentro de la racionalidad de este modelo que no implique que de acá a 5 o 10 años el maíz BT no va a servir más y van a tener que buscar otra alternativa, ¿sí? Porque ese es el negocio, ni hablar. Entonces, decidir qué queremos comer, cómo queremos comer, qué queremos cultivar en nuestro territorio es parte de esto de decir soberanamente es nuestro derecho. Bueno, y desde el punto de vista apícola, esto que hablábamos, que estábamos introduciéndonos en ese sentido, la conciencia de cómo queremos producir, con respecto a la alimentación de las colmenas, a la sanidad. Si somos capaces de trabajar en forma asociativa, cooperativa, no solamente cuando tenemos que comprar tambores para poner la miel o comprar un equipo de azúcar, si usáramos azúcar, sino desde el punto de vista de la transmisión de los conocimientos, de las ayudas mutuas, de la defensa del sector ante los organismos públicos. Vos estás hablando de no se puede hacer una ley y hay que ir al Consejo Apícola de la provincia. Y ahí se sientan los que deciden, los que no vamos. Deciden las cosas por los que no vamos. Yo fui 2 años al Consejo Apícola y la verdad que me fui porque no tengo espalda para esas cosas, pero es el lugar que deberíamos poder conquistar para evitar que sigan beneficiándose los mismos. Bueno, esto de visualizar la problemática ambiental, social, productiva, sensibilizarse, porque la gente está muy desinformada también. Uno piensa que lo hace de malo
Muchos lo hacen de malo, pero mucha gente las cosas no las hace bien porque desconoce. En el Foro de Agricultura Familiar en Río Cuarto tuvimos un taller sobre agroquímicos y había productores frutícolas del Cinturón Verde de Rosario. Y ellos decían, yo voy a comprar la semilla y a mí el que me vende la semilla me vende el agroquímico y yo lo pongo como dice, pero yo no sé qué estoy poniendo. Y claro, se venía de exponer todos los efectos. Entonces el hombre dice, yo no lo hago de mala fe, lo hago de desconocimiento, necesito que alguien me asesore de buena fe, que esa es la otra, ¿no? Entonces, bueno, tomar conciencia de nuestro rol individual y colectivo en la toma de decisiones frente a las dificultades. ¿Para quién vamos a producir? ¿Cómo? ¿Para quién? A mí no me interesa producir bien mi miel si es para que después se la coman los alemanes y estén vivos, ellos gocen de salud y nos digan como le pasó, no, y nos digan como le pasó, que nos contó Montenegro una vez, Raúl Montenegro, que seguro que lo conocerán, que una vez fue a dar una charla allá a la universidad en Alemania y el rector lo recibió con honores y le dijo sí, porque nosotros que tenemos el Rin, que es el río menos contaminado, qué sé yo, y Raúl le dijo sí, ustedes no contaminan acá, pero sus industrias van a contaminar al tercer mundo, a los países periféricos, que nosotros somos así, somos un país periférico, no nos creamos eso que nos dijeron que estamos, pero tenemos tantos recursos para estar bien, tantos tenemos, nos hace falta avivarnos y pelearlo, ¿no? Bueno, y estas frases, dale un poquito más, Genaro, que dijo este señor, dice, el mundo alcanza para cubrir las necesidades, pero no la codicia de todos. Y me duele más que la maldad de los perversos, el silencio de la gente buena. Por eso hay que participar. Muchas gracias.